La noche cayó como un telón pesado sobre el mar. El viento no soplaba, rugía. La pequeña barca crujía como si fuera a partirse en dos, y cada ola que golpeaba parecía traer consigo el anuncio de un final cercano. Los discípulos remaban con todas sus fuerzas, pero el mar no cedía. Era como si lucharan contra algo vivo, algo que no quería dejarlos avanzar. Entre ellos estaba Pedro. Sus manos ardían por el esfuerzo. Sus pensamientos, por el miedo. Habían pasado horas desde que se separaron del Maestro. Horas de oscuridad. Horas donde la fe comenzaba a sentirse lejana y el cansancio demasiado cercano. Entonces ocurrió. A lo lejos, sobre la superficie negra del agua, algo se movía. No era una ola. No era un reflejo. No era una sombra. Era una figura. Y caminaba hacia ellos. El terror se apoderó de la barca. «Es un fantasma», gritó uno. Pero Pedro no gritó. Pedro miró. Porque en medio del miedo, su corazón reconoció algo que sus ojos aún no podían entender. Y justo cuando el viento pareció callar por un segundo, una voz atravesó la tormenta. «Ánimo. Soy yo. No teman». El corazón de Pedro dio un golpe seco. Si era él, entonces lo imposible acababa de cambiar de significado. Pedro se puso de pie en la barca temblorosa, con el agua chocando violentamente contra la madera, y dijo algo que ningún hombre en su sano juicio diría en medio de una tormenta. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y la respuesta llegó, simple, firme, eterna. «Ven». Pedro miró el borde de la barca. Miró el mar. Y levantó el pie. Justo en ese instante donde el miedo gritaba más fuerte que la fe, terminó la seguridad de la barca, y comenzó la decisión que cambiaría su vida para siempre. El pie de Pedro salió de la barca, y tocó el agua. No hubo un hundimiento inmediato. No hubo un vacío bajo sus pies. Hubo algo que jamás había sentido antes. Firmeza. Como si el mar, que minutos antes rugía con furia, ahora se hubiera convertido en un suelo invisible preparado solo para él. Pedro no respiraba. No pensaba. Solo dio el siguiente paso. Y luego otro. El viento seguía golpeando su rostro. Las olas seguían levantándose alrededor. La tormenta no se había detenido. Pero Pedro estaba caminando sobre aquello que debía hundirlo. Sus ojos estaban fijos en Jesús. No miraba el agua. No miraba la barca. No miraba el peligro. Miraba al Maestro. Cada paso era un milagro silencioso. Cada paso era una victoria sobre la lógica. Desde la barca, los otros discípulos observaban paralizados, incapaces de comprender lo que veían. Pedro, el impulsivo, el que siempre hablaba primero, ahora estaba haciendo algo que ningún hombre había hecho jamás. Pero entonces, una ráfaga de viento más fuerte golpeó su cuerpo. Una ola se levantó a su lado, salpicándolo. Pedro parpadeó. Y por un segundo, miró la tormenta. Miró el agua. Miró el peligro. Y en ese instante, algo cambió dentro de él. El suelo invisible que lo sostenía dejó de sentirse firme. Sus piernas comenzaron a temblar. Porque el miedo, cuando logra que apartes la mirada de Jesús, empieza a recuperar el control. Pedro sintió como el agua comenzaba a subir por sus tobillos. Y el pensamiento que lo atravesó fue claro y aterrador. ¿Qué estoy haciendo? El corazón comenzó a latir con violencia. La fe que lo había sostenido un momento antes empezó a mezclarse con la duda. Y el mar, que había obedecido mientras miraba al Maestro, empezó a reclamarlo de nuevo. El agua subió de sus tobillos a sus rodillas y luego a su cintura. Pedro ya no caminaba. Se hundía. La misma superficie que segundos antes lo sostenía como roca, ahora se abría bajo sus pies como un abismo. La tormenta no había cambiado. El mar no había cambiado. El que cambió fue Pedro. Su mirada ya no estaba en Jesús. Estaba en el miedo. Y el miedo, cuando ocupa el lugar de la fe, pesa más que cualquier piedra. Pedro intentó moverse, pero cada intento lo hundía más. El agua fría le apretaba el pecho. La respiración se le cortaba. El pánico comenzaba a nublar su mente. Ya no pensaba como discípulo.
Pensaba como un hombre que sabe que se está ahogando. Y entonces, desde lo más profundo de su desesperación, salió el grito más corto, pero más poderoso que jamás había pronunciado. Señor, sálvame. No fue un discurso. No fue una oración larga. Fue un clamor nacido del miedo, de la impotencia y de la certeza de que solo uno podía alcanzarlo allí. Y antes de que el agua cubriera su rostro, una mano firme sujetó la suya. No fue tarde. No fue apresurado. Fue perfecto. Jesús lo tomó con fuerza y lo levantó como si el mar no existiera. Pedro volvió a sentir estabilidad bajo sus pies, pero esta vez no miró el agua. Miró el rostro de aquel que lo sostenía. Y entonces escuchó la voz del Maestro, serena en medio del caos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era un regaño. Era una enseñanza. Porque Pedro había hecho algo que los demás no. Se atrevió a salir de la barca. Pero también estaba aprendiendo algo que nunca olvidaría. Que no es la tormenta la que te hunde. Lo que realmente hunde a Pedro no es el agua. Es el momento exacto en que decide creer más en la tormenta que en la voz que lo llamó. Porque el mar siempre estuvo allí. El viento nunca se detuvo. Las olas jamás se calmaron mientras él caminaba. Y aún así, estaba caminando. Eso significa que el problema nunca fue el entorno. Fue la mirada. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, lo imposible ocurrió sin esfuerzo. Sus pasos eran firmes, su cuerpo ligero, su corazón valiente. Pero cuando miró alrededor, cuando dejó de mirar al que lo sostenía para mirar lo que lo amenazaba, su fe perdió peso. Y su cuerpo lo sintió. Jesús no lo soltó cuando comenzó a hundirse. Jesús no esperó a que Pedro aprendiera la lección bajo el agua. Lo levantó en medio del error. Porque la fe débil que se atreve a obedecer, sigue siendo fe. Y mientras lo sostenía, Pedro entendió algo que jamás olvidaría. Que el mayor peligro no es el miedo. Es permitir que el miedo te robe la mirada. Los otros discípulos seguían dentro de la barca, aferrados a la madera, observando la escena con asombro. Ellos no se hundieron. Pero tampoco caminaron. Pedro, empapado, temblando y sostenido por la mano del Maestro, acababa de vivir algo que transformaría su manera de creer para siempre. Porque ahora sabía que incluso cuando su fe falla, la mano de Jesús no falla. Y juntos comenzaron a caminar de regreso hacia la barca, sobre el mismo mar que segundos antes parecía una tumba. Pero esta vez, Pedro no miraba el agua. Jesús y Pedro dieron los últimos pasos sobre el mar embravecido. Ya no había prisa. Ya no había pánico. Solo el sonido del viento y el eco de una lección que Pedro jamás olvidaría. Cuando sus pies tocaron el borde de la barca y subieron nuevamente junto a los demás discípulos, la tormenta se detuvo. No fue poco a poco. No fue gradual. Fue inmediato. El viento cayó. Las olas se acostaron. El mar quedó en silencio. Como si nunca hubiera estado furioso. Los discípulos miraban alrededor confundidos. El mismo mar que segundos antes parecía querer tragarlos ahora era un espejo tranquilo bajo la luz de la luna. Y entonces comprendieron algo impactante. La tormenta no se calmó cuando Pedro comenzó a hundirse. La tormenta no se calmó cuando gritó por ayuda. La tormenta se calmó cuando Jesús subió a la barca. Porque el milagro no era que el mar obedeciera. El milagro era que, aún en medio del caos, Jesús ya estaba allí. Pedro, todavía mojado y respirando con dificultad, entendió algo más profundo que caminar sobre el agua. Entendió que muchas veces esperamos que Dios calme la tormenta para confiar. Cuando en realidad, debemos confiar mientras la tormenta sigue viva. Los discípulos cayeron de rodillas dentro de la barca. No por el mar. No por el viento. Sino por lo que acababan de presenciar. Y dijeron con temor y asombro: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero Pedro no estaba mirando a Jesús como los demás. Él lo miraba diferente. Porque no todos habían sentido esa mano sosteniéndolos cuando se hundían. Y esa experiencia cambia para siempre la forma en que un hombre cree. El mar estaba en calma, pero el corazón de Pedro seguía agitado. Se sentó en un rincón de la barca, todavía mojado, todavía en silencio, mientras los demás susurraban entre ellos, tratando de entender lo que habían visto.
pero Pedro no necesitaba hablar. Él estaba reviviendo cada segundo. El momento en que bajó de la barca. El instante en que caminó sobre lo imposible. El segundo en que dudó. Y la mano que lo sostuvo. Cerró los ojos. Y entendió algo que jamás había comprendido antes. No fue su fe la que lo sostuvo sobre el agua. Fue la palabra de Jesús. Porque Jesús no le dijo, camina si tienes suficiente fe. Le dijo, ven. Y Pedro fue. Eso significa que el milagro no dependía de la capacidad de Pedro, sino de la autoridad de quien lo llamó. Y eso cambió todo dentro de él. Porque ahora sabía que la fe no se trata de sentir seguridad. Se trata de obedecer una voz. Mientras el resto veía un mar peligroso, Pedro comenzaba a ver algo distinto. Cada ola era un recordatorio de que había caminado sobre ellas. Cada ráfaga de viento le recordaba que había dado pasos donde nadie más se atrevió. Y por primera vez comprendió que su error no fue bajarse de la barca. Su error fue dejar de escuchar la voz que lo había llamado. Miró a Jesús a lo lejos, sentado en silencio, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Y Pedro pensó algo que cambiaría su vida para siempre. Si una sola palabra suya pudo sostenerme sobre el mar, entonces cualquier lugar al que Él me llame será más seguro que cualquier lugar donde yo decida quedarme. Pedro abrió los ojos lentamente. La barca, que minutos antes parecía el único sitio seguro en medio del caos, ahora le parecía pequeña, limitada, insuficiente. Porque entendió algo que jamás había visto con tanta claridad. La seguridad no estaba en la barca. La seguridad estaba en la presencia de Jesús. Mientras Jesús estuvo fuera, el mar fue amenaza. Cuando Jesús subió, el mar obedeció. Y Pedro comenzó a comprender que muchas veces los hombres se aferran a sus barcas pensando que allí están protegidos, su lógica, su comodidad, su control, sus planes. Pero si Jesús te llama fuera de ellas, quedarte ya no es seguridad. Es desobediencia disfrazada de prudencia. Miró sus manos aún temblorosas. Eran las mismas manos que se habían hundido. Y las mismas que habían sido sujetadas. Y entendió que esa experiencia no fue un fracaso. Fue una revelación. Porque ahora sabía algo que los demás discípulos no sabían. Se puede fallar caminando hacia Jesús. Pero jamás se crece quedándose sentado. Esa noche, Pedro no solo caminó sobre el agua. Esa noche, Pedro aprendió cómo funciona la fe. No es ausencia de miedo. Es avanzar a pesar de él. Y mientras el cielo comenzaba a despejarse, una convicción comenzó a nacer en su interior que lo acompañaría el resto de su vida. La próxima vez que Jesús diga ven, no voy a mirar el mar. Pedro respiró profundo. Sintió el olor salado del aire, escuchó el leve golpeteo del agua contra la madera de la barca y, por primera vez desde que todo comenzó, su corazón empezó a encontrar paz. No porque entendiera todo, sino porque había entendido lo suficiente. La fe no le había fallado. El miedo no lo había vencido. Simplemente había aprendido una lección que solo se aprende cuando se está a punto de hundirse. Miró nuevamente a Jesús. El maestro no parecía sorprendido por nada de lo ocurrido. No había dramatismo en su rostro, ni preocupación, ni reproche. Era como si supiera desde el principio que Pedro caminaría, y que también dudaría. Y aún así, lo llamó. Eso le reveló algo todavía más profundo. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Y aún así decidió invitarlo a salir de la barca. Porque el propósito no era que Pedro demostrara una fe perfecta. El propósito era que Pedro conociera quién lo sostenía cuando su fe no fuera suficiente. Esa noche, Pedro no aprendió a caminar sobre el agua. Aprendió a depender de la mano que lo levanta cuando se hunde. Y esa verdad comenzó a formar dentro de él un tipo de fe diferente. Una fe que no se basa en su capacidad, sino en el carácter de Jesús. Mientras el resto intentaba dormir después del susto, Pedro permanecía despierto, mirando el horizonte. Sabía que lo que había vivido no era solo una experiencia aislada. Era una preparación. Porque vendrían tormentas más grandes. Momentos más oscuros. Días en los que sentiría que se hunde otra vez. Y cuando eso ocurriera, recordará esta noche. Recordará el sonido del viento golpeando sus oídos. Recordará la sensación del agua subiendo por sus piernas.
Recordará el pánico apretándole el pecho. Pero, sobre todo, recordará una imagen que jamás se borrará de su mente. La mano de Jesús extendiéndose hacia él en medio del mar. Porque Pedro entendió algo que muchos tardan años en comprender. Cuando sientas que te estás hundiendo, no es el momento de nadar más fuerte. Es el momento de clamar más alto. Esa noche, Pedro descubrió que el grito más poderoso no nace de la fuerza. Nace de la dependencia. Señor, sálvame. Y fue suficiente. No necesitó palabras elaboradas. No necesitó una oración larga. No necesitó demostrar nada. Solo necesitó reconocer que no podía solo. Y mientras el resto de los discípulos dormían, Pedro comprendía que esta experiencia no fue un espectáculo. Fue un entrenamiento para su alma. Porque un día, años después, enfrentaría tormentas donde no habría mar, pero sí miedo. No habría olas, pero sí persecución. No habría viento, pero sí dudas. Y en esos momentos, cuando sintiera que su fe vuelve a tambalear, no recordaría cómo caminó sobre el agua. Recordaría cómo fue sostenido cuando se hundía. Y esa diferencia lo cambiaría todo. Porque cualquiera puede sentirse fuerte cuando está caminando sobre el milagro. Pero la fe verdadera se forma cuando sabes que no te soltaron mientras te hundías. Pedro lo entendió con una claridad que nunca antes había sentido. Caminar sobre el agua fue impresionante. Ser levantado del agua fue transformador. Porque el milagro llamó su atención. Pero la misericordia cambió su corazón. Hasta esa noche, Pedro pensaba que la fe era valentía. Que la fe era atreverse. Que la fe era no tener miedo. Ahora sabía que no. La fe es saber a quién llamar cuando el miedo te supera. La fe es saber que, incluso cuando fallas, no quedas fuera del alcance de Jesús. Esa revelación lo acompañaría durante toda su vida. Años después, cuando negara conocer a Jesús por miedo, cuando su voz temblara frente a una sirvienta, cuando sienta que ha fallado como nunca antes. Recordará el agua. Recordará cómo comenzó a hundirse. Y recordará que Jesús no lo dejó allí. Porque Pedro empezaba a entender que su historia no estaría marcada por sus caídas, sino por las veces que Jesús lo levantó. Y esa verdad comenzó a darle una seguridad diferente. No la seguridad de quien confía en su propia firmeza, sino la seguridad de quien confía en la fidelidad de aquel que lo sostiene. Miró sus manos una vez más. Ya no temblaban. Porque ahora sabía que, pase lo que pase en el futuro, nunca volvería a temer hundirse de la misma manera. No porque creyera que jamás dudaría otra vez, sino porque ahora sabía qué hacer cuando eso ocurriera. Pedro entendió que el problema no era caer. El problema era intentar levantarse sin mirar a Jesús. Esa noche había aprendido que la fe no es una línea recta y perfecta. Es un camino donde a veces caminas firme. Y a veces gritas pidiendo ayuda. Y ambos momentos forman parte del mismo proceso. Mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer, Pedro sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era el mismo pescador impulsivo que reaccionaba sin pensar. Ahora era un hombre que había probado, en carne propia, cómo se siente ser sostenido por la gracia. Y esa experiencia le dio una convicción que nadie podría quitarle. Si Jesús fue capaz de sostenerlo en medio del mar, sería capaz de sostenerlo en cualquier circunstancia de su vida. Porque el agua no era el verdadero enemigo. La duda lo era. Y la solución no era volverse más fuerte. Era volverse más dependiente. Pedro comprendió que el día que más miedo sienta, será el día que más cerca estará de extender su mano hacia Jesús. Y eso, lejos de ser debilidad, era el comienzo de una fe madura. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Pedro supo que esa noche no sería olvidada. Porque cada vez que escuchara la voz de Jesús decir ven, responderá sin esperar a que el mar se calme. Pedro entendió que esperar condiciones perfectas para obedecer es, en realidad, una forma elegante de desobedecer. Porque si aquella noche hubiera esperado a que el viento se detuviera, jamás habría caminado sobre el agua. Si hubiera esperado a sentirse completamente seguro, nunca habría bajado de la barca. Y ahora sabía que muchas veces Jesús no calma primero la tormenta. Primero da la orden. Primero llama. Primero dice, ven.
Y luego, en medio del caos, forma la fe de quienes se atreven a obedecer. Pedro comenzó a ver su experiencia desde otra perspectiva. No fue una prueba para demostrar cuánta fe tenía. Fue una invitación para mostrarle cuán confiable era Jesús. Porque el enfoque nunca debió estar en lo que Pedro podía hacer, sino en lo que Jesús era capaz de sostener. Y esa diferencia cambió su manera de entender la vida. Porque desde esa noche, cada dificultad ya no sería vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para escuchar nuevamente esa voz. Ven. Ven fuera del miedo. Ven fuera de la lógica. Ven fuera del control. Ven fuera de la barca. Pedro comprendió que la barca no era un lugar físico. Era todo aquello a lo que se aferraba para sentirse seguro sin necesidad de fe. Y mientras el sol iluminaba completamente el mar, supo que vendrían momentos donde Jesús volvería a llamarlo fuera de su comodidad. Y esta vez no dejaré que el miedo decida por mí. Pedro sintió que esa frase se grababa en lo más profundo de su corazón. No como una promesa impulsiva. No como una emoción pasajera. Sino como una decisión nacida de la experiencia. Porque ya sabía cómo se siente hundirse. Y también sabía cómo se siente ser rescatado. Y esa combinación le dio una perspectiva que los demás no tenían. Entendió que el miedo siempre hablará fuerte. Que las tormentas siempre parecerán reales. Que las circunstancias siempre intentarán imponerse. Pero también entendió que la voz de Jesús siempre será más verdadera que todo eso. Esa noche, Pedro dejó de pensar que la fe consiste en no sentir temor. Comprendió que la fe consiste en decidir a quién escuchar cuando el temor aparece. Porque el viento grita. Las olas intimidan. La lógica convence. Pero la voz de Jesús guía. Y Pedro decidió que, el resto de su vida, entrenaría su corazón para reconocer esa voz por encima de cualquier otra. Mientras los demás discípulos hablaban sobre el milagro, Pedro guardaba silencio. Ellos hablaban de lo que habían visto. Pedro meditaba en lo que había vivido. Y entendió algo que marcaría su caminar para siempre. No todos los que presencian un milagro cambian. Pero el que se hunde y es levantado, jamás vuelve a ser el mismo. Y con esa convicción creciendo dentro de él, Pedro miró por última vez el mar tranquilo. Sabía que no sería la última tormenta. Pero también sabía algo más importante. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre habrá una mano extendida hacia mí. Pedro ya no veía el mar como una amenaza. Ahora lo veía como un recordatorio. Un recordatorio de que el lugar donde creyó que moriría, fue el lugar donde más claramente conoció a Jesús. Y eso cambió su manera de interpretar las dificultades. Porque comprendió que, muchas veces, Dios permite que pises aguas profundas no para hundirte, sino para enseñarte que puedes confiar en Él cuando no hay suelo bajo tus pies. Esa noche dejó una marca invisible en su alma. Cada vez que sintiera miedo, recordaría que el miedo no tuvo la última palabra. Cada vez que sintiera que falló, recordaría que su fracaso no fue el final de la historia. Cada vez que sintiera que se hunde, recordaría que ya había sido rescatado antes. Y esa memoria se convertiría en su mayor fortaleza. Pedro entendió que la fe no nace en la calma. La fe nace en el momento exacto en que decides confiar cuando todo alrededor grita que no lo hagas. Y mientras el sol terminaba de levantarse sobre el horizonte, Pedro supo que nunca volvería a ver las tormentas de la misma manera. Porque ahora sabía que no son el lugar donde Dios está ausente. Son el lugar donde su presencia se vuelve más evidente. Y con esa paz nueva en su interior, Pedro cerró los ojos por un momento. Sabiendo que la historia de esa noche no terminaba allí. El verdadero significado de esa noche no fue que Pedro caminó sobre el agua. Fue que aprendió a confiar en Jesús cuando no había nada firme bajo sus pies. Porque cualquiera puede creer cuando todo está en calma. Cualquiera puede sentirse seguro cuando pisa tierra firme. Cualquiera puede hablar de fe desde la comodidad de la barca. Pero solo quien se atreve a salir. Solo quien experimenta el miedo. Solo quien siente que se hunde. Puede entender lo que significa depender completamente de Dios. Pedro no fue recordado por haberse quedado en la barca. Fue recordado por haber dado pasos donde nadie más se atrevió. Y aunque dudó, aunque se hundió, aunque gritó desesperado. Esa experiencia formó en él una fe que ningún sermón habría podido enseñarle.
Porque hay lecciones que no se aprenden escuchando. Se aprenden caminando, y a veces, hundiéndose. Esa noche, Pedro descubrió que la fe no es la ausencia de miedo. Es la decisión de obedecer la voz de Jesús en medio de él. Y entendió algo que llevaría consigo el resto de su vida. No importa cuántas veces el miedo lo visite. No importa cuántas tormentas enfrente. No importa cuántas veces sienta que falla. Siempre recordará que, una vez, en medio del mar, Jesús extendió su mano y lo levantó. Y si lo hizo una vez, lo hará todas las veces que sean necesarias. A veces pensamos que la fe significa no tener miedo, no dudar, no sentirse débil. Pero la historia de Pedro nos demuestra algo mucho más real, mucho más humano, y mucho más esperanzador. La fe no es la ausencia de tormentas. La fe es decidir a quién miras mientras la tormenta ocurre. Pedro caminó sobre el agua, sí. Pero lo que realmente transformó su vida no fue ese milagro, fue el momento en que comenzó a hundirse y descubrió que la mano de Jesús ya estaba extendida hacia él. Y tal vez hoy tú te sientes así. Como si estuvieras haciendo todo lo posible por mantenerte a flote. Como si el miedo, las dudas, los problemas y el cansancio te estuvieran ganando. Como si te estuvieras hundiendo poco a poco. Pero esta historia nos recuerda algo poderoso. No importa cuán profunda sea el agua. No importa cuán fuerte sea el viento. No importa cuán débil sientas tu fe. Si puedes levantar tu voz y decir, Señor, sálvame, eso es suficiente. Porque Dios no llega tarde. Dios no se distrae. Dios no suelta a los que confían en Él. Él sigue extendiendo su mano hoy, igual que aquella noche en el mar. Así que no desistas. No te rindas. No dejes que el miedo te haga volver a la barca. Sigue confiando en Dios, incluso cuando no veas el suelo bajo tus pies. Porque es precisamente ahí, en ese lugar incómodo e incierto, donde más claramente podrás experimentar su presencia. Si esta historia habló a tu corazón, si sentiste que este mensaje era para ti, te invito a seguir acompañándonos en este canal, donde compartimos relatos que fortalecen la fe y nos recuerdan que nunca estamos solos. Apoya este contenido con tu me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir escuchando más historias que pueden transformar tu manera de ver la vida. Y recuerda siempre. Aunque sientas que te hundes, la mano de Dios sigue extendida hacia ti.